de la perseverancia, cómo perseverar en la fe en medio de las pruebas y las dificultades. Y es un tema que me gusta traerlo más en este tiempo de caos, de dificultades, un tiempo en que la gente necesita aumentar su fe. Nosotros necesitamos aumentar nuestra fe de diferentes maneras. Y para eso voy a leer en Génesis capítulo 26, Génesis 26, 1, versículo 1, empezamos. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Perdón. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Wow. Por cuanto él escuchó, habitó en la tierra que Dios le dio. Muchas veces cuando enfrentamos tiempos de adversidad, es normal, como por instinto, que nosotros, los seres humanos, reaccionemos buscando una respuesta, reaccionemos rápidamente para buscar un plan a seguir. ¿Cuál es la solución que vamos a darle a esta situación? Cuando pasan situaciones, reaccionamos rápido para resolverla, para poder superar lo que estamos pasando. Y esto fue lo que hizo Isaac en ese momento. Hubo hambre en la tierra. El versículo 1 y 2 dice, hubo hambre. ¿Y qué pensó? Bueno, me voy de aquí. En los versículos 1 y 2 lo dice claramente. Hubo hambre en la tierra. Y además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, o sea que ya había pasado en los días de Abraham, se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Él se fue a Gerar. Pero Dios le habla más abajo. Dios le dice, no descienda a Egipto. En el versículo 2 dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no descienda a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. O sea, ya él tenía un plan a seguir. Pero qué hermoso que Dios le habló. Qué hermoso que Dios le habló y le dijo, no descienda a Egipto. Dios quería bendecirlo. Y en este momento me imagino a Isaac que era un desafío para él. Era un desafío después que él había tomado una decisión. Obedecer al Señor en ese momento. Y podemos ver en estos versículos que se repitieron sucesos que ya habían pasado con su padre. Se repitió un suceso porque dice que ya esto había pasado en los días de Abraham, en el versículo 1. Después que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y lo que más me llama la atención en este versículo cuando los leo es que es parecido a lo que le ocurrió a Abraham, ¿verdad que sí? En Génesis capítulo 12, capítulo 12, versículo 10, dice lo mismo. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, digo a Sarai su mujer, aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y ahí comenzó una travesía y una dificultad de Abraham al moverse de la tierra que Dios le prometió que le iba a dar. Pero en esta segunda ocasión vemos que Dios le dijo a Isaac, no te muevas, no te vayas. Y yo estoy preguntándome, ¿por qué le pasó esto a Isaac? Ya habiéndole pasado a su papá. ¿Será que se repitió la misma historia por una maldición generacional? ¿Qué pasó? Y yo pienso que esto sucedió porque Dios quería probar realmente su fe. Si era obediente a Dios. Porque realmente se iba a requerir fe.
para que él se quedara en Canaán, para que se quedara en esa tierra que Dios le dijo no te vayas porque había una hambruna, había mucha hambre. Pero se iba a requerir fe, se iba a requerir obediencia, se iba a requerir que no temiera a los habitantes de esa tierra que eran gigantes o personas que podían luchar contra él. Se iba a requerir mucha fe y obediencia de parte de Isaac para creer en las promesas de Dios. Y realmente para estos son los momentos difíciles de nuestras vidas. Las cosas que pasamos que son difíciles, los sucesos difíciles, las situaciones difíciles de nuestras vidas son para eso, para ejercitar nuestra fe. Para que nosotros creamos y crezcamos en Dios. Cuando dice, como había ocurrido a su padre Abraham, muchas veces el enemigo va a intentar aprovechar los momentos de conflictos de nuestras vidas, los momentos de dificultades, para que cometemos los mismos errores que otros cometieron, o nuestros padres, o nuestra mamá, nuestra familia. Va a tratar de traer a nuestra vida las mismas condiciones a ver qué nosotros hacemos. Pero aquí hubo algo importante, la intervención de Dios. Dios se le apareció y habló con él. El Señor le dijo, en medio del hambre, no te vayas. Muchas veces Dios nos va a hablar de diferentes maneras. No tiene que ser una voz audible para decirle, en medio de tu necesidad, no tome ninguna decisión, confía en mí, yo estaré contigo. En medio del problema, Dios se le apareció. En medio del hambre, en medio de la necesidad del problema, Dios te va a hablar, algo Dios va a hacer. Y es importante que entendamos que Dios va a hacer algo que en medio de las dificultades Él se nos pueda aparecer y hablarnos. Y vemos en estos textos, en el versículo 2 que estuvimos leyendo, que Dios le ordena 3 cosas a Isaac. La número 1 es, no descienda a Egipto. Número 1, no descienda a Egipto. No te vayas, Isaac. La número 2, habite la tierra que yo te diré. Y la número 3, habita como forastero en esta tierra. No descienda a Egipto. ¿Y qué representa el Egipto? Representa en este tiempo al mundo sin Dios. Todo lo que se hace sin creer en Dios, sin dedicarle tiempo a Dios. Dios le dijo a Isaac, no descienda. No importa cuán grande sea el hambre en la tierra, no descienda. No importa cuán grandes sean tus necesidades, no descienda. No importa cuán grandes sean tus problemas, no descienda. ¿Y por qué Isaac tenía que descender? ¿Por qué él quería hacerlo? ¿Por qué debía? En el versículo 3 vemos el motivo por qué. Dice así. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Este era el motivo, porque Dios le dijo no descienda. Él le dijo porque estaré contigo y te bendeciré. Era una promesa que ya Dios le había hecho a Abraham, esta tierra te daré. Y Abraham se fue de ahí porque había mucha hambre. Pero viene otra vez Isaac. Pero Dios le dice, espérate, no cometas el mismo error. Las promesas de Dios son como un ancla para nuestras vidas. Son como un ancla en medio de nuestras tempestades. Las promesas de Dios son como un ancla en medio de nuestras dificultades. La promesa de Dios son las que nos mantienen firmes, las que nos dan fuerza, las que nos motivan a mantenernos ahí bajo la roca, inconmovible. Son las que nos ayudan a mantenernos firmes, a seguir adelante, a seguir avanzando, hasta alcanzar esa bendición, esa promesa, esa victoria, ese milagro. Dios le dice, habita en la tierra que yo te diré. Habita en la tierra que yo te diré. ¿Cuál es la tierra? En esa búsqueda de Dios. En la escuela del Espíritu para escuchar la voz de Dios, para desarrollar nuestro corazón sensible a la dirección de Dios, para desarrollar nuestro oído sensible a escuchar la voz de Dios. ¿Sabe? Cuando hacemos esto nos va a ayudar a librarnos de fracasos, de penas, vergüenzas, de dificultades, porque Dios nos va a hablar, espérate. Habita como forastero en esta tierra, dice más adelante. O sea, no te vayas a otro lugar. No eres de otro lugar, no te vas.
No te vayas, quédate conmigo, quédate en mi presencia, quédate, congrégate, busca de mi rostro. Dios afianza la fe de Isaac en ese momento, confirmándole que esas promesas todavía estaban vigentes, las promesas que Dios le había hecho a su padre Abraham. Entonces Dios le promete aquí en este versículo, en el versículo 3, estaré contigo. Y hoy Dios te dice, estaré contigo. Qué hermosa promesa de Dios, estaré contigo. Número 2, te bendeciré. Te bendeciré, aunque en el momento estaban en hambruna. Este futuro era glorioso para él, porque Dios es fiel, Dios cumple sus promesas y sus palabras. Número 3, le digo a ti, a tu descendencia, daré esta tierra. La tierra de Canaán, la tierra de los filisteos, la tierra del sur y toda esa tierra Dios se la había prometido. Y le dijo, yo te la daré. Número 4, confirmaré el juramento que hizo a tu padre Abraham. Dios hizo promesa a Abraham. Y le confirmó aquí a Isaac, yo cumpliré esas promesas. Dios te dice hoy, voy a cumplir las promesas que he hecho a tu vida, a tus hijos, a todo lo que estás pidiendo. Dios es fiel y verdadero. Número 5, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Él tenía solo 2 hijos y poca esperanza de tener más. Sin embargo, Dios le prometió una descendencia tan numerosa que sería imposible contarla. La promesa número 6, daré a tu descendencia toda esta tierra. Y con esto Dios le estaba indicando que Él heredaría esas tierras. Su descendencia heredaría esa tierra. Número 7, todas las naciones de la tierra serían benditas en su simiente. Y esto es una promesa hermosa. Una promesa hermosa porque todas las naciones serían bendecidas en su simiente. O sea, la promesa de Jesús el Salvador. Y la prueba consiste en eso, en mostrarnos a cada uno de nosotros que Dios va a estar con nosotros, que Dios es nuestro proveedor, confiar en las promesas de Dios para nuestras vidas. Y vemos en el versículo 6 que Isaac no va a Egipto. Él no va porque le creyó a Dios, se quedó, confió en Dios como su proveedor, le creyó a las promesas de Dios. Isaac encontró a su padre. Isaac hizo lo contrario. Obedeció al Señor. Aunque su papá se fue, él dijo, bueno, voy a oír la voz de Dios y se quedó. Mucha gente dice, no, si Dios me habla directamente, yo no tomo esta decisión, o yo no hago esto, yo no hago lo otro. Yo creería a Dios. Pero Dios siempre nos está hablando de diferentes maneras. Siempre Él habla a través de la palabra, a través de una prédica, a través de una canción, a través de un niño, a través de cualquiera. Él siempre nos está hablando. Isaac aquí nos demuestra que es posible, hermano, que es posible superar las pruebas. Que es posible con nuestra fe alcanzarla, como dice una canción, con mi fe la alcanzaré, con mi fe caminaré, con tu fe podemos alcanzar esa promesa. No tenemos que repetir la misma historia de nuestros padres o la misma historia pasada. Y en el versículo 12, más adelante de Génesis 26, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, le bendijo Jehová. Y le bendijo Jehová, ¿por qué? Porque obedeció. Isaac sembró. Él tenía la promesa de bendición y Dios respaldó esa promesa, porque Dios se lo había dicho. Ya le había dicho, estaré contigo y te bendeciré. Y el camino, ¿saben qué hace esa promesa? No fue tan fácil, pero él obedeció. Se quedó en la tierra, actuó en fe, fue diligente, fue esforzado. Isaac obedeció. Aunque él al principio planeaba, tenía sus planes ya. Tenía sus maletas hechas de ir a Egipto. Pero decidió creerle a Dios. Decidió seguir el consejo del Señor. Y la bendición de Dios no se hizo esperar. Comenzó la bendición. En el versículo 12, repito, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Le bendijo Jehová. Qué hermoso es obedecer. La obediencia a Dios es lo mejor que podemos hacer. Porque cuando obedecemos
Eso actúa como un imán para las bendiciones en nuestras vidas. Isaac vio las bendiciones y los resultados de la obediencia. Esto fue tan sorprendente que hasta los filisteos reconocieron la mano sobrenatural de Dios. Porque en el versículo 28, más adelante, en el versículo 28 dice, y ellos respondieron, hemos visto a Jehová, que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Hemos visto que Jehová está contigo. Wow, qué hermoso. Cuando un amigo, un vecino, alguien nos dice, hemos visto que era un hombre y una mujer de Dios. Con nuestra obediencia, Dios es glorificado. Esta es la mejor adoración que podemos hacer, obedecer a Dios. Seguir el consejo de Dios en todas nuestras decisiones, en todos nuestros planes, en todas las cosas que tenemos que hacer. Obedecer y escuchar la voz de Dios, porque esta obediencia glorifica al Señor y los resultados van a estar ahí. Esos resultados estarán alineados al propósito divino de Dios para nuestras vidas. Así que te impide a ti obedecer, perseverar, obedecer a lo que Dios ha dicho, esperar en el momento oportuno, perseverar en medio de las pruebas y las dificultades, perseverar en fe en medio de los problemas y los conflictos, en medio de todo lo que está pasando y las adversidades. Espera en Dios, porque sus promesas son fieles y verdaderas. No te rindas, sigue adelante.